Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Luis Díaz del Dedo. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Es ingeniero en informática, tiene un máster en Gestión Integral de las Tecnologías de la Información y también en Sistemas Avanzados de Hardware y Software. Es fundador y director de la empresa Product Hackers, que se ocupa de armar estrategias digitales y de marketing digital para el crecimiento de las empresas. Ha asesorado a empresas como Sara Sanitas, Sony Music y más de 50 otras empresas. Escribió un libro titulado Growth Hacking y, como subtítulo indica, supera el reto de crear productos digitales exponenciales. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Luis, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer, que te presenten así, desde luego es una maravilla. Encantado de estar aquí con vosotros, encantado de estar con quien nos esté escuchando. Quisiera comenzar preguntándote sobre el título de tu libro. ¿A qué te refieres con productos digitales exponenciales? Y también, ¿qué ocurre con las empresas que se presenta como un reto crearlos? Pues por exponenciales, bueno, también era una, si te fijas, el título es Growth Hacking, que todo el mundo lo va a entender, y el subtítulo tiene que ser una invitación para la persona que encuentra ese libro por casualidad, y entonces es como, ya le estás poniendo un reto porque le estás diciendo supera el reto, ¿vale? Es decir, ya le estás poniendo ese reto a la persona que lo está leyendo. Y luego productos digitales exponenciales, lo que buscas es, en la mayoría de las ocasiones cuando haces growth hacking, es conseguir que una persona que accede a ese producto, imagínate ese producto o servicio, se acaba de registrar, pues de alguna forma invite a una o dos personas, ¿no? Si eres capaz de conseguir que de media cada nueva persona que se registra en tu producto traiga a otros dos usuarios más, tienes un producto que crece exponencialmente. Entonces, es un poco lo que buscas, ¿no? El conseguir ese crecimiento que está apalancado en tus propios usuarios, de manera que cuando consigues más, te traen muchos más. ¿Qué es lo que han hecho? Pues casi todos los servicios, las redes sociales, por ejemplo, es como funcionaron. De hecho, por eso tienen los crecimientos tan potentes. Por eso siempre estamos comparando la última red social que ha salido, por ejemplo, TikTok, que ya no es la última, seguro que los chavales ya están usando otra, pero y siempre se dice, ostras, que ha crecido el doble de rápido que Instagram. Y Instagram creció el doble de rápido que Twitter. De hecho, no es el doble, es que es cuadrático. Seguramente hayan crecido mucho más rápido. Entonces, por eso crecen de ese modo, ¿no? Porque crecen exponencialmente. Llega un usuario y trae a otros 4 o 5. Entonces, el ratio de viralidad es muy alto y consigues crecimientos exponenciales. Y la segunda pregunta ya se me ha olvidado, porque me meto en cada tema de estos, me encanta hablar. No, más que todo es ¿por qué se presenta como un reto? O sea, ¿las empresas tienen eso como un reto o es algo que realmente tienen que aprender a hacerlo, etcétera? Pues realmente es complicado porque muchas veces los emprendedores nos centramos en construir un buen producto, y eso tiene sentido y que aporte valor, y es que es necesario para que crezca, pero estamos dejando de lado muchas cosas que son importantes, como por ejemplo cómo lo vendemos, cómo lo explicamos al que llega. Es decir, te centras mucho en la funcionalidad, lo que solemos llamar feature, es decir, hacer que, por ejemplo, eso que tú haces y haces muy bien funcione, y te olvidas de explicar al usuario que llega qué es lo que hace tu producto, y te olvidas de ayudarle a educarle. Te olvidas de las comunicaciones que van a ir ocurriendo a lo largo del tiempo para que él vuelva y vuelva, y entonces esa relación que ese usuario tiene con ese producto termine en un pago, termine en una contratación del servicio, ¿no? Entonces, al final, muchos productos digitales, vamos a poner un ejemplo más concreto, suministros, agua, luz, ¿vale? Ahora mismo hay muchas personas que ya los están contratando en digital, ya no hay un comercial. Entonces, muchas grandes empresas han hecho esos servicios, los han digitalizado y se han olvidado de que hay que venderlo, de que tiene que ser, o sea, tiene que ser persuasivo ese proceso de registro. Me tienes que explicar por qué contigo y no con otro, porque al final es un servicio que es absolutamente commodity. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos trabajando. El que tú, por ejemplo, cuando estás haciendo un registro, que sea divertido. Los registros son aburridos, por lo general, son burocráticos, son feos y a veces fallan. Y eso es lo último que quieres. Lo que quieres es que funcione muy suave, que el usuario casi tenga una buena experiencia, que cuando le hagas una pregunta esté dispuesto a contestarte, e incluso si le sigues haciendo preguntas después de haber terminado, que el usuario esté dispuesto a seguir contestándolo. Y con eso lo que conseguimos es una buena first user experience, una muy buena primera experiencia de usuario, y por eso es por lo que el usuario vuelve. De hecho, es que creo que el 25% de los usuarios que se registran en una aplicación no vuelven jamás.
Y luego ya si eres muy, muy bueno, o sea, si eres Facebook y tal, a lo mejor el otro 75% vuelve. Pero lo habitual es que menos de un 20% de personas que se descargan una aplicación vuelvan. De hecho, si miráis el fondo de vuestros móviles y veis las aplicaciones que tenéis, la mayoría las descargasteis y no las habéis vuelto a usar. Entonces es muy difícil conseguir que la gente vuelva, es más difícil todavía conseguir que la gente pague. Por eso es un reto, porque realmente hemos transportado todo lo que antes hacía un comercial, todo lo que se hacía mediante ads, no sé qué, lo hemos transformado a digital y nos hemos olvidado de que tienen que vender, que esas páginas web, esos sistemas de registro tienen que estar constantemente vendiendo y tienen que ser persuasivos. Luis, tu empresa migró hace un tiempo a trabajo remoto, en un 100% por lo que estuve leyendo y escuchando de tu caso. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo se dio esa migración, cómo pasó de un esquema presencial a un esquema remoto? Pues mira, teníamos unas oficinas muy bonitas en Chueca, que es el barrio gay de Madrid. Es un barrio súper chulo, siempre hay gente por allí, siempre hay... O sea, es espectacular en el centro de Madrid, a mí me encanta. Y teníamos unas oficinas allí chulísimas. Y bueno, al principio casi todos íbamos a trabajar allí porque pues a mí y a mi socio nos gustaba y la gente iba. Nos lo habíamos planteado en alguna ocasión y simplemente lo que pasó es que entró a trabajar un chico nuevo y nos dijo, oye, yo estoy en Toledo, que es una ciudad que está a unos 100 kilómetros de Madrid. Estoy en Toledo, ¿se importa si me quedo algunos días en casa? Y dije, bueno, pues no hay ningún problema. ¿Sabes? Si nosotros teníamos Slack, nos comunicábamos ya directamente por Slack. Y entonces dijimos, oye, pues venga, pues empezamos a hacerlo así. Entonces él se quedó allí y ya el resto de personas que venían a la oficina nos dijeron, oye, ¿nos podemos quedar algún día? Y dijimos, pues cuando queráis. La gente, también era gente muy madura, llevamos mucho tiempo trabajando juntos, ya sabíamos un poco, menos este chico que entraba nuevo, pero que yo ya conocía previamente, había trabajado con él en otra empresa. Y entonces empezamos a hacerlo así y al final dejamos el lunes para juntarnos en la oficina, por vernos. ¿Vale? O sea, si todos vivíamos relativamente cerca, este chico que vivía a 100 kilómetros, pues tardaba una hora en llegar a la oficina, pero los lunes nos juntábamos en la oficina y así nos veíamos todas las caras un rato, ¿no? Y en todo esto llegó el COVID. ¿Vale? Esto más o menos estábamos en marzo, de hecho fue antes, estábamos como a mediados de febrero y teníamos una fecha para hacernos una foto todos juntos. Y la gente ya como que se estaba quejando un poco, ¿no? Joder, a ver, es que con lo que está pasando, a ver si nos juntamos tal. Entonces ya lo quitamos y luego nos hicimos 100% remotos. Entonces fue muy fácil, porque toda nuestra comunicación, como ya estábamos trabajando siendo semi-remotos, pues fue muy fácil. Toda nuestra comunicación ya tenía que estar en Slack, todos los documentos tenían que estar compartidos. O sea que llegó un momento en el que ya trabajábamos de forma, o por lo menos con la estructura de remoto, pero sin aplicarlo del todo. Y entonces lo que hicimos ahí es crear una serie de documentos para poder trabajar en remoto con una explicación que toda la gente que entra a Product Hackers tiene que pasar durante ese onboarding. Tenemos un onboarding de un mes. O sea, persona nueva que llega tiene un onboarding de un mes. Durante ese mes se forma en cómo trabajamos, en qué es lo que hacemos, en cómo lo hacemos y demás. Y al final, después de ese mes, pues ya entienden cómo trabajamos en remoto. Sacamos una serie de criterios de una empresa que trabaja en remoto, ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, pero que tiene una serie de normas muy claras sobre cómo trabajar en remoto y la verdad es que nos funciona muy bien. También os digo, cambió nuestra forma de contratar. Solo contratamos personas que son maduras y que tienen capacidad para trabajar en remoto. Una persona que o sea, nosotros siempre lo preguntamos también si han trabajado previamente en remoto o no, si se ven capacitados y si hay alguien que no va a trabajar bien en remoto, que no sabe trabajar por objetivos, pues la despedimos lo antes posible. Porque al final necesitamos gente que sepa trabajar en remoto, que quiera trabajar en remoto, que hay gente que no quiere, aunque sea raro, pero hay gente que no quiere. Y al final es ese punto, ¿no? O sea, esa madurez por parte de cada una de las personas que trabaja en cumplir sus objetivos, porque luego tenemos también flexibilidad horaria. ¿Vale? Tenemos 2 personas trabajando desde Argentina, por ejemplo, tenemos gente trabajando en diferentes usos horarios y entonces pues tiene que haber ese cierto compromiso. Sí que hay unas horas en las que nos interesa que nos juntemos todos o que más o menos estemos todos. Al principio eran muy estrictas y ahora ya las hemos ido reblandeciendo un poco, pero eso es todo más o menos. Y la verdad es que para nosotros fue un cambio muy natural. Le dimos mucha caña cuando empezamos ya a ser 100% remotos, a tener muy claro cómo trabajábamos. Por ejemplo, la gente llega al Slack y dice, buenos días. Si tienen que salir a hacer algo, o por ejemplo, imagínate, me voy a yoga a las 11 de la mañana.
pues digo, me voy a yoga. ¿Por qué? Porque si hay otra persona que me necesita o depende de mí o lo que sea, me puede preguntar, pero ya más o menos si necesita inmediatez, ya sabe que yo no voy a estar durante una hora allí, ¿no? Entonces, nos vamos organizando de esta manera y de momento nos funciona súper bien. De hecho, yo me plantearía una oficina en el futuro por tener un sitio al que ir de vez en cuando y ver a la gente si me apetece, pero no tenemos ninguna necesidad de momento. ¿Cuándo te das cuenta que alguien está capacitado para trabajar en remoto o no? ¿Tiene que pasar mucho tiempo? ¿Porque con una entrevista solamente ya te das cuenta? ¿Qué percibís en la persona? Pues mira, nosotros también tenemos la suerte de que casi siempre contratamos seniors, o sea, gente ya con experiencia. Sí que hemos ido contratando algunas personas que tienen un poquito menos, pero pues no lo sé. Es esto que dices que hablas con una persona y en 5 minutos ya sabes un poco más o menos cómo, ¿sabes? Lo percibes, no lo sé, ¿sabes? También buscamos un tipo de perfil o sea, una persona, hacemos siempre prueba técnica, con lo cual ya vemos un poco también cómo trabaja, cómo es de fino con los detalles, ¿sabes? O sea, cuánto nivel de detalle está dispuesto a poner en cómo de organizado está el trabajo que ha hecho. Y para mí son factores que tienen mucho que ver con trabajar en remoto. Si tú eres organizado, si eres detallista, si le estás poniendo incluso algo que te lo han dado y además sabemos nuestra prueba técnica tiene unas componentes, o sea, está construida de una forma en la que también está hecha para detectar ciertas cosas. El orden lo tienes que poner tú. Las fechas te las tienes que poner tú. Cuándo nos lo entregues, ¿vale? Entonces, una serie de cosas que vamos evaluando. Y luego también cuando entra. Cuando entra nosotros siempre, cada persona que entra a Product Hackers tenemos 6 meses de prueba y es de prueba en ambas direcciones. A lo mejor a la persona que entra no le gusta Product Hackers y a lo mejor la persona que entra pues no está cumpliendo los objetivos como queremos que se cumplan en Product Hackers. Tenemos como 2 o 3 strikes, ¿vale? Que es decir, oye, esto habría que mejorarlo, esto hay que cambiarlo, esto, ¿vale? Y luego ya pasados los 6 meses, pues si nos gustamos y seguimos adelante. O sea, que es un poco, ese es el... A veces fallamos, ¿eh? O sea, no quiero decir que es normal también y no pasa nada. Lo que sí que nos gusta es si, por ejemplo, fallamos oye, hemos contratado a una persona que a lo mejor pues no tenía madurez suficiente para trabajar en remoto. Vamos a ser un poco más, o sea, la próxima vez vamos a ser un poco más específicos en este tipo de situaciones. Pero por lo general tenemos un equipo ya en tanto en recursos humanos como los especialistas que hacen las entrevistas ya de especialidad, que, no sé, lo tenemos muy interiorizado, ¿eh? Ya claro, somos 55 o 56 personas, ahora mismo no lo sé exactamente, creo que seguimos contratando y el ritmo es rápido, 55 o 56 personas y yo creo que el equipo ya tiene muy interiorizado el perfil que buscamos. Nos ha costado, pero 2 o 3 añitos nos ha costado, pero ya lo empezamos a tener muy, muy asimilado. Aunque dentro de 2 o 3 añitos os diré que hemos tardado 5 en conseguirlo. Pero bueno. Sí, lo que llegaron a hacer es prácticamente lo que se llama como híbrido remoto, ¿no? Que se encuentran, trabajan remoto, no tienen oficina, pero se pueden encontrar de repente en un coworking y trabajar en Eso es. un momento determinado. Y como líder de un equipo remoto, ¿qué te ha sido lo más difícil de enfrentar en la parte emocional? Si te hace sentido la pregunta. Es decir, no en la parte de implementación de técnicas para el trabajo remoto, sino más aspectos que tienen que ver con la emocionalidad, ¿no? Pues mira, esa es muy buena pregunta, ¿eh? Porque es verdad que siempre nos fijamos en la parte más práctica, pero a veces el cómo nos hacen sentir las cosas, los cambios. Pues mira, me pasaba una cosa a veces, y es que cuando estábamos en la oficina, pues por ejemplo, imagínate, teníamos típica entrega de esta que había que entregar, que era una cosa que había que presentar, y teníamos un deadline que se estaba acercando. Y a mí, por ejemplo, pues bueno, entiendo que también como un poco a todos los que asumimos la responsabilidad de entregar un proyecto a tiempo y con un nivel de calidad, pues empiezas a ver, o como a exigir que la gente se quede un poco más, ¿no? ¿Sabes? Dándole... Y, y a mí me preocupaba eso, me preocupaba ese tipo de cosas, ¿no? Oye, esos días cuando haya más esfuerzo, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Y luego es que al final te das cuenta, o sea, yo al principio estaba un poco preocupado por ese tipo de cosas, ¿no? Oye, vamos a llegar, vamos a dar la misma calidad, imagino que es algo normal, porque al final es lo que entregas, lo que vendes, y por el motivo por el que te van a volver a contratar es si si eres confiable a nivel de calidad y tiempo y en la prestación del servicio, ¿no? Entonces a mí era lo que me preocupaba y de hecho me vino hasta bien hacer el cambio, porque yo ya no veía cuándo la gente empieza ni cuándo termina, me da igual. Yo pongo un deadline y a ese deadline hay que llegar. Entonces, lo bueno es que yo creo que la autoorganización surge mejor. Y luego, reflexionando, me di cuenta de que en la oficina perdíamos mucho tiempo, de que salíamos a echarnos un café
Y claro, como tú estabas ahí en el café, pues bajaba todo el mundo, íbamos ahí a tomar el café, pedíamos el café, nos lo ponían, salíamos, hablábamos, nos quedábamos fuera con los que fumaban, tal, no sé cuánto. Subíamos, seguías hablando, luego te sentabas ya en la silla y a lo mejor habían pasado 40 minutos. Y eso a lo mejor lo hacías 2 veces. Y cuando llegabas a la oficina también había una... Y luego y luego bajábamos a comer y volvíamos. Y al final yo lo que veo es que echábamos más horas en la oficina. Yo tardaba casi 40, bueno, en total, entre ida y vuelta una hora, hora y algo. Y claro, es que ahora mismo me cunde muchísimo más el tiempo. O sea, a mí me cunde el tiempo. Bueno, una cosa que yo he notado a nivel, claro, yo tenía que ir a muchas reuniones comerciales y una reunión comercial era echar toda la mañana. Literalmente, ¿eh? O sea, ya tenía toda la mañana entre que iba con la moto, volvía, iba al cliente, tal, no sé qué, mañana perdida. En una reunión comercial de un potencial cliente que podría no salir. Ahora mismo son 45 minutos. O sea, es decir, yo pongo esa reunión, pam, 45 minutos, entro en el momento de esa reunión, salgo y me pongo a hacer lo siguiente. O sea, es decir, el nivel de eficiencia que tengo yo y que creo que tienen la mayoría de los empleados y empleadas de Product Hackers es increíblemente superior al que teníamos en la oficina. Con lo cual, el que se cumplan las horas o no, me da absolutamente igual. Si la gente cumple los objetivos, si los clientes que gestionan están contentos, si el número de entrevistas que tiene que hacer una persona a lo largo de la semana se hacen o se encuentra la persona que estamos buscando, sea lo que sea que el puesto de cada persona, si cumplen objetivos, todo es perfecto. Con lo cual, las horas me dan igual. ¿Qué puede pasar? Pues que a lo mejor hay gente que en 2 horas hace el trabajo maravilloso, maravilloso. Pues entonces yo tengo que conseguir que él quiera seguir currando o ella quiera seguir currando un poquito más. Pero en 2 horas terminas el trabajo de 8, pero eso ya esa es cosa mía, de cómo motive a la gente para hacerlo o no. Pero, pero en principio que cada uno se organice el tiempo como quiera. Esa es un poco la idea. Y Luis, ¿qué te parece? ¿Qué diferencias hay entre gerenciar de manera presencial, ser un líder de equipo de manera presencial y gerenciar de manera remota? Pues claro, por ejemplo, a mí hay una parte de liderar equipos o personas y es que trabajas con el equipo, o sea, es decir, tú trabajas, perdón, o lideras con el ejemplo. Entonces, hay muchas veces que ese ejemplo es difícil transmitirlo cuando es a través de herramientas, pero yo creo que es interesante que se comparta mucho por canales públicos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos Slack como herramienta principal de comunicación y trabajamos mucho a través de canales públicos. De hecho, estamos constantemente recordándole a la gente que hable a través de canales públicos para que todo el mundo nos enteremos de lo que está pasando. E incluso, oye, tengo una duda, tengo un problema. Y luego, quien quiera estar o no en los canales, dependiendo un poco de, oye, si tienes que estar, porque es, por ejemplo, yo no tengo por qué estar en el canal de un squad de growth, ¿no? Porque yo ya no estoy en el día a día de growth, tienen que estar pues los managers, las personas. Oye, ¿quieres estar porque quieres aprender, aunque seas una persona de marketing? Pues entras y estás. Y entonces estás al día de lo que está pasando ahí. Pero si no quieres estar, te vas, ¿vale? O sea, por ejemplo, tenemos un canal en el que se comparten recetas saludables y quien quiere estar está y quien no quiere estar no está. O sea, el que no quiera comer saludable, pues que no esté en el canal, no pasa nada. Tampoco vamos a andar molestando, ¿no? Pero a nivel de gestión, hay veces que es más complicado. Sin embargo, yo es que, por ejemplo, me pasa que, bueno, en todos los eventos de empresa que hacemos, conozco gente que está trabajando ya con nosotros, que ya son empleados y empleadas, y que no conocía en persona. Y es muy habitual, ¿sabes? El conocernos en persona y tal. Nosotros tenemos un evento que se llama DevoBeers, que es para hacer demos y tomarnos una cerveza al final de la semana. Bueno, cerveza quien quiera, por supuesto. Que es todos los viernes de 1:30 a 2:30. Los viernes terminamos terminamos a las 3. Quien quiere trabajar por la tarde, trabaja por la tarde. Entonces, nos juntamos de 1:30 a 2:30 y se hacen, pues hay veces que hacemos presentaciones, otras veces contamos los resultados de Product Hackers, otras veces si una persona del equipo quiere hacer una presentación, hace una presentación, traemos un invitado, lo que sea, pero es como un entorno un poco más de hablar tranquilamente, o sea, de compartir. Y luego tuvimos un tiempo, pero ahora no lo tenemos, y era un Meets en el que tú entrabas y si había alguien tomando un café podías hablar ahí con esa persona. Lo que sí que hacemos mucho es que hay muchos pues reuniones cortitas de a lo mejor 10 minutos y se entra ahí toda la gente, acuerdan la hora de esa reunión y es simplemente para ponerse al día. ¿Qué hiciste ayer? Bueno, el típico stand-up de Scrum. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué problemas tienes? Y entonces ahí ya se va gestionando. Y luego lo que nosotros utilizamos EOS. EOS Operative System, que es un libro que se llama Traction, de Gino Wickman, que nosotros lo seguimos al pie de la letra.
O sea, literalmente cada punto y coma que pone en ese libro lo hacemos. Es decir, tenemos una serie de reuniones que se llaman Level 10. Entonces, todo está estructurado y organizado en esas reuniones y entonces todos los equipos tienen su Level 10. Luego hay Level 10 que escalan al siguiente y entonces tenemos luego el de Leadership, que es el de los socios, y trabajamos de esa forma. Entonces, es como evitamos atacar las cosas cuando pasan, cuando no son urgentes. Imaginaos, oye, se me ha ocurrido una idea. Pues en lugar de escribirlo en Slack, te lo guardas y lo hablamos en una reunión. Tenemos una reunión de 1 hora o 1 hora y media, dependiendo del equipo, y esa idea la cuentas en esa reunión. Y entonces se dice, ¿hay que hacer algo o no hay que hacer nada? No hay que hacer nada, no se hace nada. Es decir, evitamos también un poco el estar constantemente, aunque a mí me cuesta mucho, yo hablo mogollón, ya lo estáis viendo, y entonces escribo mucho también. Entonces, todas esas ideas te las vas apuntando y las cuentas en el Level 10. Oye, ha habido este problema a lo largo de la semana. No es urgente, pero lo llevo al Level 10, ¿vale? Entonces es como que comprimes todas esas cosas que irías contando a lo largo de la semana, las comprimes en una reunión. Y en esa reunión, si eso es importante y el equipo lo considera y hay que hacer algo, pues sale un to-do. Y sale un to-do para la siguiente reunión ver si se ha hecho o no se ha hecho. Entonces, en EOS nosotros encontramos un manual de cómo gestionar la empresa que en remoto nos está yendo súper bien. Gracias, Luis, por elaborar con este tema tan importante. Está bueno el término Demoviers. Sí. Sí, genial. Y ustedes tienen equipos distribuidos. Hablaste un poquito de cómo se organizan en las reuniones, pero si puedes tocar el punto de la sincronización, si en particular la ponen en práctica, en qué la ponen en práctica, o sea, cómo manejan esa forma de trabajar asincrónica. Pues asíncronos, la verdad es que 100% no llegamos a ser, ¿vale? O sea, lamentablemente todavía no lo hemos conseguido. Cada vez lo somos más, pero todavía no llegamos a ser absolutamente asíncronos, ¿vale? O sea, es decir, hay mucho. Sí que todo, por ejemplo, siempre trabajamos en documentos, todos los documentos que se trabajan tienen que estar en Drive. Nosotros utilizamos la tecnología de Google y lo tenemos ahí. Todo tiene que estar en Drive, siempre. Todo tiene que estar, además, disponible y compartible. Tenemos una herramienta que se llama Experimenter, que es donde gestionamos todos los experimentos que hacemos en Product Hackers y demás, y siempre tiene que estar todo actualizado ahí. O sea, es decir, como el estado del cliente, qué es lo último que se ha hecho, qué experimentos hay, la documentación. Es decir, todo lo que utilizamos está online, 100%. A veces se nos escapa algún Excel. Yo odio Excel, pero me encanta las hojas de cálculo de Google, que es lo mismo. Lo que quiero decir es que, pero lo bueno es que si está en Drive, yo puedo acceder a cualquiera. No tengo que pedir, no hay problema en cuanto a eso, ¿no? Si alguien ha hecho un trabajo, yo, por ejemplo, soy muy pesado con los nombres que les damos a las cosas, con la nomenclatura, con los asuntos de los emails, porque si somos específicos y concretos a la hora de buscar información, ahorramos tiempo al que está buscando esa información después y muchos dramas, porque es que a veces si la persona con la que ha hecho, imaginaos, por ejemplo, que tenemos un Excel de P&L de 2023 o previsión de ventas. Si yo no puedo encontrar ese documento, es un problema. Primero, tengo que ir a Slack, preguntar. A lo mejor la persona que lo ha hecho no está. Si no está, ¿a quién pregunto? ¿Qué hago? ¿Le llamo por teléfono? Bueno, nos llamamos en muy pocas ocasiones, alguna vez, pero vamos, es rarísimo. Yo ya el teléfono lo uso cada vez menos. Lo uso más para Slack y WhatsApp que para llamar por teléfono. Y si me llaman, casi siempre estoy ocupado, porque estoy en una reunión o haciendo otra cosa, entonces no cojo. Entonces, claro, la nomenclatura de las cosas y de los archivos es fundamental. Luego tenemos Notion, lo digo así en Notion. Vale, tenemos Notion, que es la herramienta en la que tenemos toda la información de Product Hackers. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero algo de comercial o quiero algo de marketing, todo tiene que estar referenciado y estructurado en Notion, ¿vale? Todo tiene que estar ahí. O sea, es decir, si yo necesito la presentación de no sé qué, pues yo voy a comercial, voy entrando, está todo estructurado. Nos ha costado llegar ahí. De hecho, contratamos a una persona que es Elena Madrigal, que nos echó una mano a organizarlo todo. Y al final tener ese orden también nos permite, que es un orden que creo que esto está asociado con la curva esta de los problemas de Greiner, creo que se llama, que es que las empresas suelen pasar por 5 problemas. Hay uno de ellos que es el exceso de procedimentación de las cosas y el exceso de estructuración, ¿no? Entonces llega un momento en que estructuras todo demasiado y todo se hace súper burocrático, luego te vas al extremo contrario, que es doy unas guidelines generales y finalmente encuentras el equilibrio en algo que no es ni demasiado cerrado ni demasiado concreto, pero que es suficiente para estructurar la información de tu empresa.
Y claro, es que cada empresa es tan diferente, ojalá hubiera un guión para construirlas. Pero es que las empresas luego son muy diferentes internamente. ¿Por qué? Porque están compuestas con personas, que probablemente sea lo más volátil, ambiguo, poco concreto, diferente. Entonces, claro, pues al final cada empresa se organiza de una forma porque hay personas que piensan de formas diferentes. Entonces, más o menos es lo que solemos hacer. No somos 100% asíncronos. No sé si lo perseguimos. O sea, quiero decir, es algo que, o sea, no, desde luego no es una prioridad, porque como estamos trabajando bien, pero es posible que cuando entremos en Estados Unidos y LATAM, que es algo que nos encantaría hacer pronto, tenemos algunos clientes ya y hemos tenido algunos clientes en Latinoamérica y en Estados Unidos, nos hemos ido organizando como hemos podido, pero es muy factible que en breve tengamos como dos franjas horarias. Y si abrimos alguna más, por ejemplo, imaginaos Asia, pues es que ahí ya sí que es obligatorio empezar a trabajar de esta forma. Entonces, ahora mismo no es una prioridad ni un objetivo, vamos trabajando en esa línea, pero poco a poco. ¿Alguna vez les dio miedo o inseguridades encarar el camino del trabajo remoto? Porque somos una generación muy acostumbrada a trabajar en la oficina, un espacio concreto, viendo las personas, a nuestros compañeros trabajando y a los empleados trabajando también, y de repente lanzarse al trabajo remoto a veces da la paranoia de no está trabajando, está haciendo otra cosa. ¿Alguna vez o puede llegar a no dar la productividad en la empresa que pensamos? ¿Se puede desmadrar todo? ¿Alguna vez cayeron en esta especie de inseguridad o miedo? Pues mira, sí que nos ha pasado en algunas ocasiones, pero claro, cuando tú piensas que alguien no está trabajando es porque no estás viendo los resultados de su trabajo. Entonces, por lo general nos ha pasado, hemos investigado y al final lo que nos hemos dado cuenta es que pues, esa persona no estaba alcanzando los objetivos que habíamos propuesto. ¿Vale? Entonces, pero del resto, o sea, de la gente que trabaja, pues lo ves enseguida, porque es que empiezas a ver documentación, empiezas a ver pues comentarios en Slack o interacciones, empiezas a ver los resultados de su trabajo o, por ejemplo, hacemos algo que es bastante interesante, yo creo que es cuando tenemos un buen resultado con un cliente, se cuenta. Internamente, lo contamos de, oye, mira qué experimento he tenido aquí. Entonces, claro, tú empiezas a ver, hay gente que interactúa mucho y que todos esos mensajes van llegando, van saliendo, o lo vas viendo directamente en nuestra herramienta interna. Pero sí que es verdad que hay algunas ocasiones en las que puede pasar y entonces de repente ves que llega algo que ha hecho esa persona y dices, ostras, vale, ya sé, o sea, estaba haciendo esto. No es que no estuviera haciendo nada, es que yo no tenía visibilidad sobre su trabajo, ¿no? Entonces también puede pasar a veces este tipo de cosas, ¿eh? Y yo creo que es natural, ¿eh? También, porque muchas veces, dependiendo también del tamaño de la empresa, nosotros lo que sí que creo que hemos hecho bien es que todo el mundo tiene responsabilidades muy claras, creo. Nos ha costado, pero ya todo el mundo empieza a tener responsabilidades muy claras. O sea, está muy claro quién depende de quién y, y quién supervisa a quién, más o menos, ¿no? Entonces es algo que también vamos trabajando y que yo creo que es importante porque si no, imagínate que yo estuviera pendiente de las 55 o 56 personas que somos. Sería imposible. O sea, es que no haría otra cosa. ¿Sabes? Entonces, no tiene sentido. Es delegar en que las personas que están gestionando a otras van a ser conscientes del trabajo que hace cada una de ellas y que lo va a sacar adelante. O sea, sí que puede haber paranoia, ¿eh? O sea, y es normal también, ¿eh? Pero, pero por lo general, ya te digo, no tenemos mucho problema con eso. Yo, por lo menos, creo que me preocupaba más cuando estábamos en la oficina que ahora, por estos temas. Ujú. También antes hablabas del tema de las reuniones, de ser más eficiente, y creo que también, no sé qué opinas Luis, pero por mi experiencia es menos desgastante y te da más energía o más ganas de trabajar el tema de no perder tanto tiempo con algunas cuestiones, y también el tema de socializar, dejarlo para un momento en especial, como ustedes tienen también, organizar mejor, me parece que es menos desgastante inclusive, y hasta hay algunos estudios, según algunas entrevistas que hemos hecho con Roberto, de que aumenta la productividad. ¿Cómo fue su experiencia con esto? ¿Te refieres concretamente a trabajando en remoto? Sí, a trabajar en remoto, ¿viste? Y aprovechar un poco más los momentos, los tiempos, eh, a no, digamos, hacer como más productivo cada rato que trabaje alguno, Totalmente. y también dejar los espacios
para que las personas puedan seguir con su vida y bueno, e ir como interactuando en ese sentido. Si uno está, qué sé yo, 9, 10, 11 horas en una oficina metido, tal vez se embota o es como más desgastante. Yo noto que el trabajo un poquito más integrado a la vida es un poquito más, dan como más ganas de trabajar y de formar parte de la empresa, ¿no? No sé si vos pensás lo mismo, lo compartís. Totalmente. Mira, por ejemplo, nosotros hemos notado que a nivel de calidad de personas que entrevistamos a la hora de contratar, o sea, calidad de profesionales, ha subido muchísimo. Porque es que yo ya no solo busco empleados o empleadas en Madrid. Me da igual si están en Cádiz, si están en las Islas Canarias, están en Argentina o donde quiera que sea que estén. O sea, me da igual. Es que ya no es relevante. Entonces, claro, la calidad de la gente que llega es mucho más alta. Y luego lo que comentas es que o sea, para mí es quizá, claro, yo como a nivel, o sea, como al final yo soy también el que gestiona el departamento comercial y ahí sí que lo he notado, pero bueno, ya os lo decía, muchísimo, porque es que yo no tengo que coger, o sea, cuando, por ejemplo, empezó el COVID, nosotros hacíamos todas las reuniones con clientes presenciales. No hacíamos nada de reunión. Y cuando empezamos a trabajar así, bueno, pues ya llegó un momento en el que tomamos la decisión de que nosotros solo trabajamos en remoto. O sea, es decir, mis empleados nunca van a ir a ver a un cliente a sus oficinas. A lo mejor alguna vez para conocerse, ¿vale? O porque les inviten a cenar o alguna cosa de estas. Pero por lo general no vamos a dar servicio en oficina. O sea, es decir, mi empleado no va a ir a su oficina. O sea, solo trabajamos en remoto. Todas las reuniones comerciales son en remoto y la gente lo agradece muchísimo, porque tú a esa persona ya no le haces reservar una sala, ya no le haces que esté pendiente de si viene o no viene, de que tenga que entrar por la puerta, de dar sus datos, de que pueda aparcar el coche en el parking, o sea, es decir, de repente todo eso te lo quitas. Y luego, nosotros al principio lo que nos pasó también, que ya estamos casi empezando a superarlo, es que teníamos un exceso de reuniones brutales. O sea, teníamos muchísimas reuniones entre nosotros internas. Poco a poco lo fuimos paliando. Yo creo que es un enemigo que seguimos luchando contra él y hay que tener cuidado porque si no puedes sobrecargar a la gente con reuniones. También nos pasaba que metíamos a muchas personas que no tienen por qué estar en una reunión. A lo mejor tienen que estar en los primeros 5 minutos, pero no en los 45 siguientes. Entonces, dimos permiso a toda la gente de si no es tu reunión, vete. Es decir, si tú sabes que ya has terminado, vete. No hay ningún problema, si es que es todo lo contrario. ¿Sabes? Si es que o sea, te lo exigimos. O sea, es decir, si tú estás en esa reunión y esos 40 minutos podías haber estado programando, vete de esta reunión. Y, oye, chicos, hasta luego. Y nosotros lo hacemos mucho, ¿eh? O sea, estamos en una reunión, está alguien hablando, tal, no sé qué, marcha. O sea, quiero decir, lo entendemos perfectamente. ¿Sabes? Que es una persona que se va a trabajar en otro sitio porque lo que le importaba a él o a ella de esa reunión ya ha terminado. Entonces, absolutamente. Incluso, bueno, por no hablar luego ya también de cómo puedes coordinarlo. Por ejemplo, hay una cosa que pasa a veces, y es que, por ejemplo, las demo beers, hay algunas personas que se quieren ir de fin de semana y entonces suben el coche, pam, y van escuchándolo en el coche. ¿Vale? Y van conectados a esa reunión en el coche, obviamente conduce otra persona y ellos van escuchando esa reunión y eso también es fantástico. De hecho, tenemos otro tipo de reuniones que son en las que puedas salir a caminar. O sea, es decir, hay algunas reuniones que es como decimos, oye, esta reunión la puedes tener caminando. ¿Vale? Entonces te vas a dar un paseo y tienes esa reunión. Pero yo personalmente pienso mejor si camino. ¿Vale? Es verdad que luego me quedo aquí muchas veces porque si hay que mirar un Excel, si hay que ver no sé qué, una presentación, lo que sea, pues al final ya. Pero hay muchas que son para caminar y es que es casi mejor que estés caminando porque se trata de, o sea, estás reflexionando. Entonces, vamos, yo lo veo. Es que no creo, o sea, veo imposible lo de volver a un modelo anterior. Es lo que os decía, tendría una oficina y sería una oficina de estas tipo showroom, más, ¿no? O sea, una oficina grande, vacía, estás vacía con un pantallón enorme en el medio de la oficina para poder hacer eventos allí y algunas mesas para por si nos juntamos 4 o 5 locos ahí porque hayamos ido para vernos ese día o que queramos juntarnos porque pues a lo mejor tenemos que hacer algo que es. No lo hemos hecho nunca, pero a lo mejor sería interesante, ¿no? A nivel creativo. Venga, pues nos juntamos 5 o 6 en la oficina y le damos unas vueltas. Pero si es que al final se hace mucho mejor en casa. Vamos, en casa, en un coworking o donde quieras. Sí, es que de hecho eso es un tema que hemos hablado también en los podcasts anteriores, que cuando se habla de que los trabajadores, digamos, de estudios que se han hecho en Estados Unidos quieren volver a la oficina es simplemente para socializar, o sea, no realmente para trabajar, porque trabajan perfectamente desde la casa, Eso pero es. dicen, sí, quiero una combinación híbrida porque puedo ver a mis compañeros en algún momento y bueno, no, por eso no necesariamente tiene que ser una oficina para eso. Hoy en día ya
pues puede ser un coworking, etcétera, como están haciendo Coworking ustedes. y listo. Y tú que has asesorado varias empresas, que me imagino muchas de ellas son presenciales 100%, ¿cómo has percibido la actitud de los gerentes o directores hacia pasar a un ambiente remoto? E inclusive, ¿cómo has percibido también la parte de los empleados? Pues mira, por ejemplo, en cuanto a nuestro servicio, es que creo que solo ha habido una empresa que nos ha cuestionado el si era presencial o no. Una de todas. O sea, es decir, ya a mí, por lo menos en nuestro caso, damos absolutamente por supuesto que todo va a ser online. Y es que, si lo piensas, es que es muchísimo mejor. O sea, quiero decir, es que, vamos, para mí, o sea, es impensable que ahora diéramos este servicio de, no, yo es que necesito en mi oficina, vale, perfecto, pues entonces no, nosotros no vamos a trabajar para ti. O sea, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Otra cosa es qué ocurre dentro de las empresas con las que trabajamos. Y sí que hay muchas que siguen trabajando. También es verdad, claro, que empezamos a trabajar con empresas cada vez más grandes y a lo mejor las empresas más grandes tienen más miedo a hacer ese remoto, ¿vale? Y en algunas ocasiones, pues sí que he visto, bueno, pues más reticencia, más problemática. También, claro, habría que ver qué nivel de... Es muy fácil que las empresas digitales hablemos de trabajar en remoto, pero las empresas que no son tan digitales, a lo mejor hay perfiles que ya tienen una edad en la que no quieren aprender lo que haría falta para ser digitales, que a nosotros esto nos suena como, pero Luis, esto es súper sencillo, ya, pero es que a lo mejor si estamos hablando de una empresa de, yo qué sé, una gestoría que llevan 40 años trabajando ahí, es que no quieren. O sea, ni siquiera, o sea, no digo que usen, pero hay muchas ocasiones o empresas que utilizan los ordenadores como máquinas de escribir. ¿Vale? No hay nada malo en eso. O sea, simplemente digo es que, pues que es mucho más difícil digitalizar una empresa de ese tipo. Que nosotros ahí, como estamos en el entorno digital, nosotros que contratamos chavales de 20 o 30 años, pues claro, o sea, todo el mundo ya, o sea, si es que es mucho más fácil trabajar con un ordenador y un Slack y Meets que ir a una oficina y todo eso, vamos, es impensable. Entonces, no sé, ya te digo, o sea, he visto más en sus empresas, pero es que, o sea, yo tampoco ni voy a estar a favor ni voy a estar en contra del remoto cuando hable con mis clientes, ¿no? Es un poco yo trabajo así, solo trabajo así. Si os gusta bien y si no, también. Otra cosa es que nos veamos algún día para comer. Oye, fantástico, pues si hay que celebrar resultados, pues nos vemos para comer, que eso es estupendo, no hay ningún problema. O si tenemos que pagar un vuelo a alguien porque vaya a ver a un cliente, fantástico, pero de forma puntual. Y es estupendo, porque creo que también las relaciones cuando has tenido alguna interacción social un poco fuera o sea, porque por decir algo negativo, que tampoco lo es, pero las reuniones son para currar, ¿vale? O sea, que es lo que decías antes, ¿no? Entonces, en las reuniones vamos a currar. A lo mejor sí que comentamos, ¿qué tal el fin de semana? Bien, vale, guay, venga, vamos a currar. O sea, enseguida, porque es para lo que es la reunión y la reunión tiene un objetivo muy claro y hay que, o sea, no por acortarla, sino porque es que todos tenemos cosas que hacer. Entonces vamos a esa reunión, se habla lo que se tenga que hablar y nos vamos. Y sin embargo, por ejemplo, en una comida, pues te da tiempo a entrar mucho más. De hecho, es que al final, si quedas para comer con un cliente, el 90% del tiempo estás hablando pues de lo que le gusta hacer, de tal, de hobbies, de he visto esto, esta serie, no sé qué. Y luego hablas un poquito de trabajo ya en los cafés, casi. Pero por lo general, entonces claro, haces mucha más relación y también si con un cliente haces mucha más relación, luego es mucho más fácil que él, por ejemplo, te diga, oye Luis, esto me gustaría que lo mejorases, o que yo le diga, oye, este servicio sube un 30%, ¿vale? Ese tipo de discusiones más complicadas, pues también se hacen más fáciles. Pero yo es que, por ejemplo, tampoco noto, o sea, yo ya creo que es algo que nos estará pasando a todos, en un Meets hago amigos. Es decir, yo con algún cliente, o sea, ya de salir diciendo, joder, es que hemos estado hablando una hora y o sea, le considero casi un colega. O sea, que no hay una barrera para mí. ¿Sabes? O sea, nosotros, por ejemplo, casi siempre dejamos las cámaras abiertas, ¿sabes? Y nos vemos las caras. Y es algo que en Product Hacker siempre pedimos como recomendable, ¿vale? De, oye, estás en una reunión, inténtalo, a lo mejor no puedes, pues yo qué sé, porque estás trabajando en casa y hay alguien detrás tendiendo la ropa. Bueno, pues apaga la cámara, pero intenta tenerla encendida porque así pues ves ciertas reacciones ahí y yo creo que también se genera mejor relación entre las personas. Entonces, por nuestra parte, no hay ningún problema. La de los clientes, cada uno que haga lo que quiera, ¿sabes? De hecho, tenemos alguna empresa en la que los clientes están, o sea, perdón, los empleados están revolucionados porque quieren el remoto y están ahí en ese combate. Luis Díaz del Ledo, muchísimas gracias por haber estado hoy en La Gran Renuncia. Ha sido un gustazo poder hablar con vos.
¿dónde te pueden ubicar a vos o a tu empresa nuestros oyentes, si se quieren contactar? Pues yo la red social que más utilizo es Twitter, y en Twitter soy Luis Díaz del Dedo, todo junto, Luis Díaz del Dedo, y en mi correo es muy fácil, es luis@producthackers.com, ¿vale? Que es como hackers de producto, y por ahí estaré. O sea, vamos, directamente en cualquiera de estas dos, tanto en Twitter como en el email, puedo contestar bastante rápido, porque además soy me encanta tener el inbox a cero. O sea, que soy de los que contestan muy rápido y de los que tiene un contador ahí que enseguida me avisa de que alguien me ha enviado un mail. Y, y yo encantado de contestar o hablar con cualquier persona. De hecho, en LinkedIn también lo uso bastante, Luis Díaz del Dedo. Y tengo muchas reuniones aleatorias de gente que viene, pues yo qué sé, ya sabéis que es la magia de Internet, ¿no? A lo mejor tienes 10 reuniones que son una locura, pero hay una súper interesante de este tipo de gente que va apareciendo por ahí. Hola, me gustaría hablar contigo. Pues claro que sí, ¿por qué no? Muchas gracias por haber estado hoy. Un placer. Un placer, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, y así pasaba en el día de hoy en La Gran Renuncia Luis Díaz del Dedo, es CEO, cofundador de una empresa de growth marketing, pero fundamentalmente lo que nos interesaba charlar con él era la experiencia en el trabajo remoto. Él ha llegado a tener en su empresa en este momento 100% en modalidad de trabajo remoto, tiene una empresa con 56 personas al momento, con proyección a expandirse en otros continentes. Él nos hablaba desde España, también siguiendo en la misma modalidad de trabajo remoto, así que muy, muy interesante las distintas ideas que nos ha transmitido. Puedo recordar alguna de ellas, como por ejemplo, lo que me ha quedado es el tema del horario al trabajar, ¿no? Esto que se ha repetido en varias entrevistas, me gustó escucharlo también de Luis, que los empleados trabajen lo que tengan que trabajar siempre y cuando cumplan con los objetivos. Y hablamos un poquito también del desgaste que a veces se produce estar en la OFI o estar en el espacio de trabajo cuando uno no ya ha cumplido. Esto es algo que se modificó y bueno, lo ha llevado adelante Luis Díaz del Dedo muy bien en su empresa de Growth Hackers. Así es, y también comentó sobre la contratación, más que todo hacia lo que él comenta como seniors, como personas ya con experiencia y que pueden Sí. trabajar de manera autónoma. Eso es muy importante en este proceso de contratación. Sí, las Sí. características de un empleado para trabajar de manera remota. A mí me resultó muy interesante esa caracterización, no solamente del empleado, sino también del gerente, del líder, porque para ser líder remoto también se necesitan ciertas características distintas al líder presencial, que lo hemos estado charlando en otros episodios. Y me pregunto también si hoy en día, cuando tanto en las escuelas, en el nivel secundario, pero también en la facultad, si se trabaja en estos aspectos, si se trabaja estos nuevos aspectos laborales, así como en otros momentos se trabajaba, qué sé yo, hacer un buen currículum o desempeñarse de determinada manera en la oficina, si se trabaja esto en algunos ambientes educativos. Me parece que sería interesante ponerlo en una nota al pie para algún próximo episodio de La Gran Renuncia, a ver qué está pasando con esto. Sí, y adopto el término demoviers. Me gustó mucho para una reunión con la parte del beers ahí. Sí, de juntarse de vez en cuando, una vez por semana lo hacen ellos, para socializar, para comentar, para poner temas. Incluso rescataba Luis que a veces llevan invitados, traen gente que nos puede nutrir a nuestros proyectos y charlar de una manera un poquito más distendida y dejarlo otro más organizado para hacerlo de manera remota. Realmente me pareció un testimonio de alguien que, como hablábamos un poquito off the record, vive el día a día en el trabajo remoto y nos puede transmitir esa experiencia de manera muy fidedigna, muy gráfica y de alguna manera pedagógica también. Muy buen episodio, sí. Así es, ha pasado entonces otro episodio más de La Gran Renuncia. Ya saben, les recomendamos poner seguir ahí en Spotify si nos escuchan de esa aplicación y si no, de cualquier otra. Recordemos que estamos en las más conocidas, en Apple Podcast, estamos en Inbox, estamos en Spotify, estamos en YouTube también, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Así que nos encuentran por todos lados, se pueden comunicar con nosotros a nuestro Gmail podcast
lagranrenuncia@gmail.com, y también les recomendamos, si nos quieren dar una mano, que compartan el episodio en su perfil de LinkedIn. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos reencontramos el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.